Bueno, excelente. Diferencia entre curación y sanación. Bueno, para mí la curación es cuando yo logro que un síntoma o una dolencia, digamos que se vaya. Se me fue el dolor o se me fue la incomodidad y me curé, ¿cierto? Se me fue la gripa, se me fue el dolor de garganta y me curé. Pero cuando hay sanación, quiere decir que yo no solamente me quedé en ese primer nivel, en este ejemplo de físico, por ejemplo, ¿cierto? Y simplemente me tomé una pastillita y se me volvió la voz, ¿cierto? Sino que yo voy mucho más allá y me pregunto por qué mi cuerpo me está diciendo de esta manera que debo hacer algo. Se me fue la voz, ¿cierto? La recuperé, ya no la recupero igual. Me vuelve el síntoma después, entonces no hubo sanación porque no fue sostenible, sino que si yo, por ejemplo, en este mismo caso, lo que hago es que me pregunto, ¿qué será lo que no estoy diciendo? ¿Qué será lo que me tengo que quedar callada? ¿Qué será lo que no debo decir o no quiero decir o no puedo decir? Ejemplo, me estoy dando cuenta que en mi empresa están haciendo micro robos y es una persona que a lo mejor es amiga mía y yo le debería decir al jefe o no y estoy como pensando ahí, ¿será que sí? ¿Será que no? Y me quedo sin voz, ¿sí? Entonces, si hago conciencia y lo logro y pasa y se sana, ¿cierto? Entonces ya está completa, independientemente que yo haya tomado también la pastillita o el jarabe o el medicamento para que se me pase. Pero si además no solamente es eso, sino que me doy cuenta que estas idas de voz recurrente también tienen que ver de pronto con una impronta que tengo yo de una herencia familiar, de un linaje, de un antepasado que sufrió una situación en la que no podía acusar a alguien, por ejemplo, también en nuestro, por ejemplo, entorno de aquel momento de la violencia y por allá un antepasado tuvo una situación en la que, por ejemplo, escondieron a alguien y que estaban buscando y no podía decirlo, o alguien estaba amenazándolo y no podía hablar, y esa memoria, esa impronta quedó en mí. Y cuando yo me doy cuenta en la oficina que eso está pasando, ¡pim!, sale este síntoma. Entonces, para redondear la sanación sería yo encontrar no solamente ese origen físico, inclusive presente, sino que más está detrás. De pronto no es de otra ancestro, sino de mi propia vida. Pueden haber múltiples orígenes. Entonces, cuando yo ya voy al fondo de mí y encuentro qué es lo que en realidad me provoca este síntoma, entonces hay una sanación.